Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, buenas noches y compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, José. Bienvenidos a la clase. ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas noches. Se le escucha. Sí, doctor. Muy bien. Ya. Muy bien, muy bien. Bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase. Muy bien. Hoy estamos en actividades de la salud visual. Muy bien. Es un gusto que nos hace comprender todo lo que es digamos, el porqué de la optometría y los fundamentos. Muy bien. Bien, estábamos entonces estudiando en la semana anterior sobre, bueno, este es un tema para ambos cursos, tanto para actividades y emergencias. Estábamos viendo el proceso salud-enfermedad, ¿no? Y vimos que la OMS ha definido la salud como el bienestar físico, psicológico y social del ser humano. Pero estuvimos analizando un concepto muy superficial, ¿no? Porque la salud es más profundo, ¿no? Realmente, cuando vivimos que es un concepto no muy fácil de definir, ¿no? Porque a una persona que está completamente asintomática, ¿ya? Asintomática, saludable, y esta persona, por ejemplo, viene por a veces hay consultas que le llaman chequeo general, ¿no? Hemos escuchado eso, ¿no? Dice, hey, llévale a mamá, llévale a papá al hospital, bueno, antes del COVID, ¿no? Ahora estamos en esto del COVID, antes del COVID decían, o una clínica, y que le hagan, pues, un chequeo general, ¿no? Esa frase, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata eso? De que el médico que está atendiendo haga un estudio de factores de riesgo con la historia clínica y una serie de pruebas, ¿no? Por ejemplo, para cáncer, para enfermedades infecciosas, para diabetes, para presión alta, y se hace análisis, se hace ecografía, radiografías, tomografía, tantos exámenes se hace, y bueno, pero al final todo sale negativo.
y dijimos que el médico, ¿cómo ponía el certificado? Si le pedimos, doctor, a ver, háganos un certificado con esto. El doctor simplemente ponía aparentemente sano, ¿no? Entonces no es posible asegurar. No es posible entonces asegurar, ¿no? No es posible asegurar en forma absoluta que el paciente está realmente sano, ¿no? En forma absoluta, y que eso, bueno, nos garantiza. Ahora, ¿por qué? Porque dijimos que muchas enfermedades, ¿no? Comienzan a nivel molecular, a nivel de la alteración del ADN, a nivel bioquímico, ¿no? Y a veces, por más que se hacen las pruebas, no lo detectan. Ahí está, mire, las pruebas no lo detectan. Y entonces el paciente ve, el examen sería negativo, pero si no lo detecta, podría estar enfermo el paciente. Y claro, obviamente luego viene ahora el consejo preventivo, que es, le diremos al paciente que venga a chequearse por lo menos una vez al año, ¿no? Hacerse los exámenes. Y la idea es hacer el diagnóstico precoz, ¿no? En el momento que se presenta la enfermedad. Pero de ya no es, en el mundo siempre esto, cuando en medicina entendemos esto, cuán difícil es certificar en forma absoluta, ¿no? Cosa que uno como paciente, uno quisiera, ¿no? Que el doctor, que estoy absolutamente sano y que voy de acá adelante muchos años. Bueno, ese es, pero en realidad no se puede hacer, por eso se pone aparentemente sano. Muy bien, entonces vimos que la enfermedad comenzaba a nivel molecular. Esto es lo que impide realmente a veces hacer el diagnóstico, ¿no? Sobre todo diagnóstico precoz, etcétera. Muy bien. Luego estuvimos viendo que la enfermedad, toda enfermedad cuando la estudiamos, ¿no? Teníamos lo que se llama la etiología, estuvimos viendo la semana anterior, o sea, la causa. Y ahí vimos, ¿no? Algo también que nos sorprendimos, porque la verdad es que no conocemos todas las causas de todas las enfermedades. Esto es increíble, ¿no? Pues no, una persona, bueno, que no es profesional en la salud no lo entiende, le cuesta entenderlo, ¿no? Y no conocemos las causas, no están determinadas la causa básica real de la mayor parte de enfermedades. Ahora, si no conozco la causa, entonces, ¿cómo vamos a curarla? Ese es el punto. ¿Cómo vamos a curarla? Y es por eso que actualmente muchas enfermedades no las curamos. Bueno, la esperanza, la ciencia está avanzando, la investigación, y bueno, esperamos que de acá a unos años, ¿no? Podríamos curar. Alguna vez es la ilusión que tenemos, pero en este momento a veces no. Y entonces pasamos a lo segundo, que es, bueno, controlar la enfermedad. Algunas veces controlamos, pero muchas veces tampoco no podemos lograr ni controlarlas, ¿no? Qué difícil realmente es, ¿no? Qué difícil es, muy complejo. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Es la realidad. ¿Por qué dijimos que era un poco complicado saber la causa? A ver, ¿nos puede dar un comentario? ¿Por qué no es sencillo? Porque los pacientes te van a preguntar en el consultorio. Cuando ustedes dicen la causa básica de esta enfermedad no la conocemos, y ya, correcto. El paciente les va a preguntar, ¿pero por qué, doctor? Yo creo que la ciencia ha avanzado, la tecnología y todo eso. ¿Qué dijimos? ¿Alguien, un voluntario? ¿Por qué es que a veces nos es complicado identificar las causas? ¿Alguien? ¿Aló? Buenas noches, profesor. Bueno, básicamente es difícil porque todo depende de los factores, todo depende de la herencia, la genética que tenga el paciente, los cuidados que haya tenido a nivel de alimentación, de protección y todo eso contra las enfermedades. Entonces es difícil, por eso se hace la historia clínica para poder indagar. Muy bien, doctora. Excelente, doctora. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Otro comentario quiere agregar al aporte de la doctora?
porque es una pregunta muy común. Nosotros, bueno, ustedes ahora están formándose, ¿no? Que en esta profesión hermosa que es la optometría y estamos aprendiendo conceptos médicos claves, los fundamentos, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, pero los pacientes, como ellos, pues, no, obviamente la ignorancia, el desconocimiento, el paciente dice, pero yo pienso que esto o lo otro debe ser. Y, a ver, ¿alguien más quiere aportar? ¿Por qué nos es complejo identificar la causa básica de una enfermedad? ¿Alguien más sobre lo que dijo la doctora? ¿Aló? ¿Alguien? Doctor, buenas noches. Adelante, Bueno, doctora, buenas noches, bienvenida. A ver, escuchamos. posiblemente puede ser complicado saber qué tiene el paciente porque muchos pacientes no son completamente sinceros y no dicen lo Bien. las dificultades que puedan tener. O sea, no son completamente sinceros al momento de hacer la historia clínica. Podría ser uno de los factores también. Muy bien, excelente, ¿no? Claro. A veces el paciente, sí, es común, el paciente tiene un cierto un prejuicio tiene el de, bueno, su forma de pensar, ¿no? Y como dice la doctora, a veces no son sinceros, no nos alteran un dato, simplemente no nos dicen la realidad, la verdad, y eso pues nos desvirtúa, ¿no? A veces también. Muy bien, doctor, excelente. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Alguien más? ¿Por qué nos es complejo identificar la causa? Adelante, doctora, buenas noches. También Bueno, hay, en el por caso ejemplo, de pacientes que son asintomáticos o pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes familiares con cáncer y que de repente, como dijo, ¿cómo se llama? En las células pueden haber enfermedades pequeñas que todavía no presentan síntomas, no pueden hacer, o claro, no se desarrollan y se pueden desarrollar, por ejemplo, 2, 3 meses después de que se hayan hecho los exámenes. Algo así. Gracias. Muy bien, doctora, excelente, excelente. Muy bien, lo dijimos eso, ¿no? En el cáncer, por ejemplo, el cáncer comienza 1, 2, 3 células. A ver, agarren esto ya, un adelanto así, porque todo esto te vamos a enseñar. Hay mucho que, bueno, ustedes van a disfrutar cada clase que les enseñamos en estos 3 años. Miren, ve, cuando comienza en el cáncer, cuando comienza el cáncer en una célula, una célula ya está con cáncer. Tiene una mutación en el ADN, es una célula como monstruosa, cancerosa. Para que llegue el tumor, fíjense, para que llegue el tumor, o sea, una lesión ¿no? Que yo lo puedo ver en un estudio radiográfico, tomográfico o algún análisis lo puedo detectar. Para que llegue a 1 centímetro el tumor, miren, 1 centímetro, que es como un frijolito, en donde también se ha estudiado esto, que aproximadamente habría 1 millón de células cancerosas en ese nódulo, 1 millón de células cancerosas, mírenme, y el tumorcito tiene 1 centímetro, tienen que pasar, fíjese, 7 años, 8 años, 10 años tiene que pasar para que llegue a desarrollar, pero una vez que ya llegó a 1 centímetro, rápidamente ya se metástasis, se distribuye a todo el organismo y bueno, puede matar al paciente en menos de 3 años y hay cánceres que lo hacen en meses. Entonces fíjense cómo es de una célula. Ahora, para que la primera lesión se dé en esa célula, obviamente también es un tiempo y eso es lo que dice la doctora, ¿no? A veces porque puede ser, una lesión en una célula, algunas células y no hay manera de detectarlo. No hay manera de detectarlo, ¿no? Quisiéramos tener esas pruebas. Bueno, a eso está orientada la ciencia, ¿no? A identificar eso. Pero esa es la realidad. Entonces, por eso que existen muchos tumores, muchos cánceres, que lo detectamos a veces, ¿no? A veces son muy pequeños y ya sería un diagnóstico precoz. De todas maneras, va a dar un impacto en su sobrevida, ¿no? Pero esa es una realidad. Muy bien, excelente, doctora, muy bien, excelente. A ver, una opinión, ¿alguien más quiere aportar? ¿Por qué nos es complicado entonces identificar la causa básica de una enfermedad y por lo tanto a veces no podemos curarla? ¿Alguien más? A ver, un aporte.
Buenas Adelante, noches, doctora. profesor. Como decía mi compañera al comienzo, Adelante, buenas noches, doctora. yo, Adelante, adelante, escuchamos. yo creo que el significado fundamental, creo que ya estamos en un mundo en el cual a veces las personas somos muy confiadas, a mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que la causa principal para poder detectar una enfermedad es llevarse un control anual, porque a veces muchas personas no tenemos esa mentalidad. Entonces esperamos a veces hasta el último, o sabemos que de repente tenemos un antecedente familiar, la cual puede ser cáncer, diabetes, entonces dejamos de lado y a veces es complicado. Yo creo que para mí, desde el punto de vista, es siempre llevar un control, ¿no? Para descartar cualquier anomalía, cualquier patología que se pueda presentarse. Yo creo que ese sería el punto para poder evitar el tema de las enfermedades o ya sea, pues, problemas fuertes, ¿no? Como el cáncer, la diabetes. Es mi punto de vista. Entonces, llevar un control, creo que un control anual, todo ser humano, para poder determinar realmente si Muy bien, podemos doctora. ver la enfermedad. Ya. Muy bien, excelente, excelente, doctora. La doctora nos está precisando los conceptos, nos está compartiendo de que tengamos en cuenta, pues eso qué importante, ¿ve? Ahora lo entendemos mejor, ¿ve? Qué importante es la prevención, ¿ve? Qué importante, ¿no? El primer aporte que tuvimos, nos manifestó la doctora, dijo que a veces la enfermedad es multifactorial, ella nos explicó, ¿no? Que está la herencia, quizá la alimentación, tóxicos, bueno, y esa sí es la realidad. Generalmente la génesis, la causa de una enfermedad es multifactorial, entonces no es un solo factor a veces, y eso lo complica más, ¿no? Entonces, bueno, y todas las demás opiniones, qué bueno, gracias, y ahora la doctora nos enfatiza entonces en la mentalidad de la población y la prevención, y ahí jugamos nosotros un rol muy importante, ¿no? Por eso, esto es lo que tenemos que enseñar a los pacientes, la prevención, ¿no? Explicarles en, bueno, términos sencillos, ¿no? Que nos puedan entender y que logren entenderlo, ¿no? Como dice la doctora, que tomen conciencia, enseñar, guiarlos para que ellos puedan, por lo menos al año una vez, lo mínimo, ¿no? Al año una vez vengan a un control, ya sea la salud visual, salud ocular, bueno, en general en la salud, ¿no? Ir a medicina, a las consultas, y eso es, ¿no? Quizás ahí diagnosticamos precozmente y nos dar un impacto, ¿no? Para las complicaciones. Muy bien, los felicito, excelente, ¿eh? Estamos precisando muy bien los conceptos, excelente. Bien, entonces dijimos la causa básica, toda enfermedad tiene una causa básica, la etiología, y generalmente es multifactorial, y a veces eso nos limita. Algunas enfermedades podríamos a veces, por ejemplo, las infecciosas, ahí es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, bueno, el bacilo de Koch, todos sabemos, una bacteria, pero cuando ahora lo enviamos a tratar, el bacilo de Koch, la tuberculosis, puede producir en el globo ocular corioretinitis, o también se llama uveitis posterior, ¿ya? Vamos aprendiendo eso, creo que ya lo anotaron, o anótalo. Y con la uveitis posterior la visión empieza a bajar, y eso vamos a estudiar más adelante. Y bueno, ¿cuál es la solución? Aparte, él tiene la tuberculosis pulmonar, bueno, lo mandamos al hospital, le harán el diagnóstico, entra un tratamiento del Ministerio de Salud gratuito, y en 6 a 8 meses, bueno, se logrará superar, curarse el ideal, ¿no? Bueno, de la infección, pero acá algo importante en las infecciones. El que realmente nos va a curar de la enfermedad infecciosa, ya sea virus, bacteria, es el sistema inmunológico, las defensas que tenemos. Y los antibióticos, los medicamentos como que van a ayudar, es el rol, ¿no? ¿Por qué? Bien, porque si tuviéramos un paciente que tiene tuberculosis, por ejemplo, y tiene uveitis y el problema pulmonar y todo, pero aparte él, por ejemplo, tenga VIH, ahí está, tiene VIH, o sea, el SIDA, ¿no? Todos sabemos ya, una enfermedad de transmisión sexual. Este paciente él tiene VIH y ahora tiene tuberculosis, y tiene uveitis, tiene un problema ocular, y su visión ha bajado, y todo eso estamos entendiendo ahora. Y ya él va al hospital y recibe los medicamentos ahora para la tuberculosis, pero ¿saben lo que obtendríamos? Es que no mejora.
Y la pregunta es, los médicos dicen, pero ¿por qué no mejor si le estamos dando y más medicamentos? Bueno, obvio, porque el sistema de defensa está muy deprimido por el VIH. Es la enfermedad, la inmunodeficiencia humana, ¿no? Y a veces cuando ya la inmunodeficiencia humana llega a ser muy grave, doctores, con todo el tratamiento que le damos para tuberculosis o para esto, los mejores antibióticos, lo mejor le damos, con todo eso el paciente se complica y al final se muere. ¿Ve? Miren, ve. Esa es otra realidad. Entonces, está bien, ayuda a los antibióticos, pero la clave es el sistema inmune, el sistema de defensa. Y eso es nuestro organismo, ¿no? Entonces, de ahí, este entendimiento es lo que tenemos que tener, ¿no? Ya, muy bien. Ahora. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más quizás otro aporte? Aló, ¿alguien más? A ver, otro comentario, aporte. Doctor, buenas noches. Una consulta. A un paciente con cáncer, ¿se le puede tomar la medida? Muy bien, muy buena pregunta, Un paciente que tiene cáncer, el cáncer, ¿cuál es el problema del cáncer? Que puede dar metástasis a todo el organismo. Y cuando metástasis al organismo, uno de los focos que puede comprometer es a través de los vasos sanguíneos de la sangre, es la coroides, retina, etcétera. Puede comprometer el globo ocular, metástasis. Entonces, de ahí que cuando le hacemos, digamos, vamos a decir, cuando hacemos la evaluación visual de un paciente con cáncer, cuando está controlado. Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ah, profesor, pasa que ya, decíamos entonces. Se está escuchando otros audios, profesor. Por favor, sus audios, compañeros. Ya, muy bien, ya, entendemos, tengamos paciencia. Bueno, este es un punto bien importante. Un paciente tiene cáncer, decía la doctora. ¿Cuándo le hacemos la evaluación optométrica, visual, la historia de todo esto? Ya. Obviamente, todo paciente que viene, le vas a hacer la historia clínica, pero ahí te vas a enterar que él te va a decir, yo estoy en tratamiento de cáncer, tengo un cáncer tanto tiempo. Entonces, ¿cuándo le hacemos? Específicamente vamos a la refracción. ¿Cuándo le hacemos? Cuando el paciente está controlado del cáncer, cuando está controlado. Entonces, ya lo operaron quizá de un cáncer, le han dado quimioterapia, radioterapia, ya está estable, está controlado. Los médicos han dicho que está bien, que bueno, está estable. Ese es el mejor momento para hacer la evaluación visual. Pero cuando la enfermedad está muy activa, y está todo un tratamiento, ¿no? Vamos a enseñar cuando enseñamos cáncer. El tratamiento tiene un impacto, tiene una serie de complicaciones en el cuerpo. Afecta de pies a cabeza todo el cuerpo. Entonces, ese no va a ser el mejor momento para hacer refracción, por ejemplo, ¿no? Entonces, atenderás al paciente, le harás la historia clínica y te dirá, sí, bueno, mañana me van a aplicar quimioterapia, doctor, pero ha bajado mi visión. Entonces, la conducta es ahí, bueno, que primero que completen el tratamiento del cáncer y una vez que ya se estabilice el paciente, ustedes le dirán, usted regresa, viene con confianza. O yo también le voy a llamar la otra semana a ver cómo está yendo, ¿no? Cómo le va su tratamiento. Bueno, preocuparnos por el paciente, ¿no? Ellos necesitan mucho apoyo, soporte emocional. Y así es, pero no es, por ejemplo, imagínense, un paciente tiene un cáncer y recién lo han operado o lo van a operar la otra semana, está muy mal y ahora le van a poner quimioterapia o ya le han puesto recién quimioterapia y está todo convaleciente.
Y ya, disculpen esta frase, pero lamentablemente eso es, digamos, la optometría comercial, ¿no? La optometría comercial dice, a nosotros no nos interesa que tenga, no tenga el paciente, lo que nos interesa es que el paciente llegue y que pague, ya, despluma al paciente, dale, factúralo. Wow, realmente eso nos quebranta el corazón, ¿no? Yo creo que nosotros, al menos los que tenemos en cuenta la ética, la moral, los valores, ¿no? Eso no es correcto, no procede, ¿no? Porque ese paciente necesita dinero y mucho dinero para su tratamiento del cáncer. Aún teniendo su seguro, necesita alimentarse mejor, quizás a una medicina complementaria. Es muy caro el tratamiento del cáncer. Entonces no se justifica. Primero que del profesional, del punto de vista de la profesión de la salud, no se justifica porque el paciente tiene que estar estable. Y segundo, cruzar la línea de la ética, ¿no? Y bueno, como muchos hacen, ¿no? Y le hacen gastar, no tiene, pero es una realidad, ¿no? De la cual pensamos que nosotros por eso enseñamos seriamente siempre en Eurohispano, manteniendo la ética y todo esto, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde avanzamos? Hasta la historia, entonces eso será el consejo. Vaya usted continúe su tratamiento y luego ya usted regresa por acá y ahí le haremos ya su refracción, ya es otro momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud visual, la agudeza visual, el profesor Navarro está enseñándoles, tiene muchos factores, ¿no? Hay factores fisiológicos, factores físicos, y el organismo tiene que estar saludable. Si el organismo no está saludable, de alguna forma eso va a influir en en el examen y va a alterar el examen. Por eso no es el mejor momento, ¿no? Y en el mundo respetamos eso. Entonces, o aún de cualquier otra enfermedad que tenga el paciente, entonces para hacer la refracción el paciente tiene que estar ya mucho mejor de su enfermedad, estabilizado. Bueno, ya ese es el mejor momento, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, entonces, avanzando un poquito más, ya hemos visto la causa, entonces la etiología, dijimos. Luego veíamos a factores que se llama la fisiopatología. Ahora, también en la historia clínica, obviamente, vamos a encontrar factores de riesgo de esa enfermedad. Toda enfermedad tiene factores de riesgo. Luego, la fisiopatología, digamos ya cuando se altera la función, alteraciones. Luego, la clínica, toda enfermedad tiene aspectos clínicos. ¿Qué significa la clínica? Significa cuando la enfermedad empieza a manifestarse, o sea, hay signos y síntomas, ya, eso. Y bueno, todo eso anotaremos y haremos la evaluación, ¿no? Luego, una vez ya con los signos, síntomas, ya haremos toda nos ayuda en la historia clínica y llegaremos a un diagnóstico, ¿no? Plantearemos un diagnóstico presuntivo, dijimos. Una vez que llegamos al diagnóstico presuntivo, o sea, probable, ¿no? Y esto lo pusimos en claro, que por eso todo profesional hacemos la historia. Y luego recién vienen los exámenes auxiliares. ¿Y para qué pedíamos los exámenes auxiliares? Dijimos en la clase, era para confirmar o descartar el diagnóstico presuntivo, ¿ve? Y yo lo dije, y es una realidad, que también en nuestro medio, a veces, como decía, vamos a una consulta, el profesional nos dice, bueno, vamos a hacerle primero todos los exámenes y todo eso ahí para ver qué cosa tiene. Y bueno, ya, y no lo entendemos, ¿no? Entonces, todo profesional debe llegar a un diagnóstico presuntivo, debemos tener un diagnóstico, ¿no? Muy bien, y los exámenes auxiliares ya orientados tal cual la enfermedad, y así es. Y por último, llegamos ya al diagnóstico definitivo, el diagnóstico definitivo, o sea, qué es lo que tiene en realidad el paciente. Una vez que llegamos al diagnóstico definitivo, ya es más sencillo el tratamiento, ¿no? La enfermedad tiene un tratamiento, ¿no? Obviamente no es curativo, pero a veces lo podemos controlarlo, o por lo menos algún sintomático, de alguna forma podríamos ayudarlo, ¿no? Entonces ya viene el tratamiento, y luego ahora un paciente que tiene toda la edad lo vamos a controlar. Eso es se llama control y seguimiento. Vamos a controlarlo, a seguirlo,
Por eso el médico cita, dice, usted viene el otro mes, viene acá 2 meses, viene a 3 meses, y así. Viene el control y seguimiento, y así es como evaluamos toda una patología, una enfermedad, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a comenzar otro capítulo de nuestro, que es título, entonces vamos a poner clasificación de las enfermedades, ¿ya? Título, clasificación de las enfermedades. Vamos a un poquito de este tipo de enfermedades. Clasificación. Ya, muy bien. Bueno, a través de la medicina, ¿no? De años, ya. Las enfermedades se han clasificado por grupos. ¿Dónde está de la nota? Se han clasificado en diferentes grupos, ¿no? En diferentes grupos. Por ejemplo, un primer grupo de una enfermedad que estamos viendo es la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado viendo. Ya. Es el primer grupo, anotemos entonces, primer grupo, ya. Pon número 1, escribe enfermedades metabólicas. Ya, ese es el primer grupo. Enfermedades metabólicas. Ya. Ejemplo, acá tenemos la diabetes. ¿Ves? La diabetes es una enfermedad metabólica. Luego tenemos, por ejemplo, cuando se elevan los triglicéridos, el colesterol, ¿ve? El aumento de colesterol en persona es una enfermedad metabólica. La obesidad, mira, ve, número 3, la obesidad es una enfermedad metabólica. Colesterol, disculpe. Ya, colesterol alto, ¿no? Y 3, la obesidad. Diabetes, colesterol alto y obesidad. Ya. Bueno, ¿qué significa enfermedad metabólica? Enfermedad metabólica significa que el paciente tiene una alteración en cuanto a su metabolismo. Bueno, ¿qué significa metabolismo? Metabolismo significa el conjunto de, digamos, de procesos químicos que están relacionados con los nutrientes que ingerimos, lo que nos alimentamos. Ahora, cómo estos compuestos, ¿no? Se asimilen en el organismo, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho nutrientes. Esos son el grupo de enfermedades metabólicas. Y bueno, ya estamos aprendiendo bastante de la diabetes, porque es una enfermedad muy común, muchos diabéticos y todas las complicaciones que tiene, ¿no? Entonces, lo normal de glucosa ya hemos visto, la glucosa normal es 80 a 110 máximo. Y bueno, ahora ya vimos también la causa básica de la diabetes, hasta ahora no la conocemos. La causa básica no la conocemos. Bueno, se dice que lo que tenemos son teorías de la etiología de la diabetes. Entonces, número 1, bueno, hay una teoría que no siempre se demuestra. Teoría viral, ¿qué significa? Que un virus en algún momento de su vida del paciente lo atacó y el virus produce un daño en el páncreas, el estómago, en el abdomen, detrás del estómago, ahí se encuentra el páncreas. Entonces, el virus llegó ahora, no lo dañó, ahora el páncreas ya no produce insulina. Y cuando ya no hay insulina, no hay cómo ingresa la glucosa, entonces diabetes, ¿no? La glucosa se queda en sangre y diabetes, ya, y todos los demás. Pero si nosotros estudiáramos, por ejemplo, vamos a suponer que estamos, bueno, ahora con esta pandemia del COVID, pues estamos restringidos y bueno, y todo, ¿no? Son medidas muy importantes, ¿no? Pero antes del COVID, antes de esta pandemia, por ejemplo,
estábamos en un centro médico, en una clínica, un hospital, y nosotros podríamos invitar, o bueno, invitar diabéticos, o no, ¿para qué? Para quizás darles una atención, como una campaña, una atención masiva. Y decimos, si usted es diabético, mañana viene, no va a pagar nada, le vamos a hacer algunos exámenes para ver cómo está su visión y esto, el otro, ya. Y bueno, y al día siguiente tenemos, pues vamos a suponer, 100 diabéticos ahí esperándonos temprano. Muy bien, todos son diabéticos, están en diferentes tratamientos. Y a los 100 le vamos a hacer la historia, a los 100 le vamos a hacer la historia clínica. Y ahí le vamos a preguntar, ¿usted recuerda, o sus padres quizás recuerdan que cuando usted era niño o de joven, o hace últimos años, ha tenido usted una infección viral donde tuvo pancreatitis, se dañó el páncreas, tenía mucho dolor, náusea, vómito, lo hospitalizaron, estuvo 1 o 2 semanas hasta en cuidados intensivos, fue una enfermedad muy grave? ¿Sabe qué nos van a decir la mayor parte de los pacientes? No. Que yo recuerdo, doctor, no. Bueno, mis padres me han contado, dice que yo una vez tuve neumonía, tuve esto, tuve el otro, pero pancreatitis, no, eso no, nunca. Y quizás de los 100 pacientes encontramos a uno que diga, sí, doctor, yo creo que cuando tenía 8 años o hace años, bueno, tuve una vez pancreatitis, me hospitalizaron, casi me muero y 1 mes estuve en el hospital. Y siempre los doctores me han dicho que ahí empezó la diabetes que ahora tengo, ya. Pero fíjense, en 99 pacientes y otros aspectos investigamos y no encontramos la causa básica. Y de 100, 1 ya es quizás el virus, puede ser ese caso, el virus. Pero miren, de 99 no sabemos. A eso me refería cuando decíamos en la diabetes no sabemos la causa básica. Entonces esa es la teoría viral. Pues una teoría porque para que sea una causa básica tendría pues que ser en todos los pacientes, ¿no? Ahí sería. Ya. Ahora, segunda teoría es la teoría, ¿no? Es la teoría genética. La teoría genética hereditaria. ¿Qué significa esto? Los padres son diabéticos, abuelos son diabéticos, y eso también vemos. A veces vemos, sí, hay familias y tienen diabetes. Entonces, igual, de los 100 diabéticos le preguntamos, su madre, sus padres tienen diabetes, sus abuelos, sus hijos, la familia. Y muchos van a decir que no. Esto es lo interesante, doctores, miren, muchos van a decir que no. No, doctor, eso es lo que me llama la atención, doctora, dice. Diabetes en mi familia, nunca escuché, dice que ahora yo soy el primer diabético, la primera diabética. Fíjense, ver. Quizás 1 o 2 casos, ya. Sí, dice, toda mi familia son diabéticos, ya. Pero la mayoría no, ¿ve? Ya. Tercera teoría. La tercera teoría de la causa básica, o sea, la etiología de la diabetes, es la teoría autoinmune. La teoría autoinmune dice lo siguiente, que el sistema inmune, el sistema de defensa del organismo, que es un conjunto de células y sustancias que atacarían al páncreas, matarían las células que producen, se llama células beta, que matarían a estas células del páncreas y por lo tanto ya el páncreas no produciría la insulina. Eso es se llama mecanismo teoría autoinmune. Ahora, esta última teoría está cobrando un poquito cada vez más casos, vemos más casos, sobre todo en la diabetes infantil, en niños, pero en adultos no es común esto. En niños más estamos viendo cada vez más procesos autoinmunes, parece que están más relacionados a esto, pero en adultos no. Entonces, otra vez regresamos a los 100 diabéticos y decimos, ¿usted ha tenido enfermedades autoinmunes o recuerda esto? No recuerdo, doctora, no, nunca, o yo siempre he sido sano, pero nada de ese dato tenemos, ¿ve? Y quizás 1 o 2, por eso se llaman teorías. Entonces, en conclusión, al final, ¿cuál es la causa básica de la diabetes? No la conocemos.
¿Ve? Y por eso es que no la podemos curar hasta ahora. Y claro, como gracias a Dios tenemos ahora ya la insulina, le ponemos insulina al paciente y otro médico, y con eso controlamos la glucosa y con la dieta, el ejercicio y todo eso, ¿no? Y eso es, ¿ve? Entonces, esa es la diabetes, es una enfermedad metabólica. ¿Qué complica? ¿Por qué es importante esta enfermedad conocerla? Los optómetros tenemos que conocer, número uno, porque produce complicaciones oculares y muy serias, ¿no? Dijimos, produce retinopatía diabética, ¿no? Eso ya sabemos. Número dos, produce catarata, ¿ve? Opacifica el cristalino. Número tres, produce infecciones. Puede producir infecciones serias del globo ocular, muy grave. Pero digamos, la más seria es la retinopatía diabética, o sea, el daño de la retina, ¿no? A nivel, y obviamente si se daña la retina, la visión cae, y muchos pacientes diabéticos terminan en ceguera, cuando obviamente a los años no están bien controlados, ¿no? Ahí la importancia, ¿ve? Entonces, esa es una enfermedad metabólica. Ahora, el colesterol alto, mencionamos, otro cuadro clínico que vemos mucha gente tiene, a veces no son obesos, pero le hacemos colesterol, el análisis bioquímico, y tienen colesterol. ¿Cuál es el problema del colesterol? Claro, tiene que ver mucho con la ingesta de grasas, la alimentación no saludable, ¿no? Como decía una doctora, la alimentación no saludable. Y a veces, bueno, en nuestra alimentación y nosotros en nuestra riqueza acá en nuestro país, en cuanto a alimentos, pues, wow, estamos muy bendecidos. A veces eso no significa, ¿no?, de que tenemos, pues, que, bueno, disfrutar de todo, sino tenemos que ser sabios, ¿no? Una alimentación saludable, ¿no? Saludable tenemos que ser, ¿no? Entonces, pero cuando exageramos, o a veces también hay problemas, digamos, de herencia, donde no metabolizan bien el colesterol y rápido se les sube. Y a veces eso está en la familia se encuentra colesterol alto. Y cuando el colesterol está, ¿cuánto es un colesterol normal? Lo normal, un colesterol debe ser 150, 180 miligramos por decilitro. 150, escriban, raya, guión 180 mg, 150, guión 180 mg, Doctor, disculpe, miligramos ¿puede repetir? por decilitro. Ya, ese es lo normal colesterol. Ya, entonces decía, ¿cuánto es un colesterol normal? Normal es 150 a 180 miligramos mg/dl, decilitro, miligramos por decilitro. Entonces, de 150 a 180, ese es lo normal. Ahora, cuando nos preocupa el colesterol, ya se convierte en un factor de riesgo, cuando es más de 200. Si una persona le hacen el análisis del colesterol y el resultado es de 200 ya en adelante, eso ya preocupa. Ya se convierte en un factor de riesgo cardiovascular, principalmente. ¿Qué significa factor de riesgo cardiovascular? Que de este colesterol a los años puede dar, número uno, hipertensión arterial. Número dos, puede alterar el corazón, da insuficiencia cardíaca. Número 3, puede dar infarto de miocardio, grave, mira, grave. Número 4, puede producir muerte súbita. Son cosas graves, ¿eh? Entonces, colesterol alto se conoce como es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto? El paciente puede terminar en hipertensión arterial, es grave, que mueren también. Insuficiencia cardíaca, el corazón ya no funciona más. Infarto de miocardio, ¿han escuchado ustedes infarto? Es muy grave el infarto. Infarto, pero muerte súbita, ¿ve? Muerte súbita, súbitamente el paciente ahí le da un paro y queda. ¿Y dónde comenzó? El colesterol. Por eso que el colesterol debe ser, el ideal debe ser menos de 200, o 150, 180, ese es un buen colesterol. Pero cuando ya pasa de 200 se convierte en factor de riesgo. Ahora imagínense que un paciente tiene colesterol, por ejemplo, 250. Ya, alerta, factor de riesgo.
tomas la presión arterial en el y la está en 170 sobre 100, alta la presión, porque dijimos la presión arterial debe ser menor o igual, ¿no? ¿Se acuerdan? A 120/80. Y miren, está elevada la presión. Ya, y si hay presión alta, hipertensión arterial, ya lo dijimos, ya estamos aprendiendo que esta enfermedad, la hipertensión, la alta presión va a producir daños en la retina, en los vasos retinianos, produciendo hemorragias, infarto y tantas cosas, ¿no? Entonces ve cómo es que al final termina comprometiendo la salud ocular y la visión comienza a caer, la salud, ¿ve? ¿De dónde comenzó todo esto? En el colesterol, ¿ve? Pues qué importante es la historia clínica así integral y partimos de ahí. Muy bien. Número 3, la obesidad. La obesidad es el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso, ya un sobrepeso de un índice de masa corporal más de 30. El índice de masa corporal se calcula, tiene una fórmula, es peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. Forma matemática, peso sobre talla al cuadrado. Ese cociente, lo normal es tener menos de 25. El índice de masa corporal menos de 25. De 25 a 30 ya es un factor de riesgos aumentado, hay sobrepeso, ¿no? Pero a partir de 30 ya consideramos obesidad, a partir de 30. ¿No? O, por ejemplo, o también el otro factor para medirlo es cuando tiene un sobrepeso de más del 20% de su peso normal, de su peso ideal. Vamos a poner un ejemplo, a ver. Una persona, por ejemplo, su talla es 1,70 m. Ya, correcto. La talla me ayuda a mí a saber cuánto es su peso normal, aproximado. Entonces, si su talla es 1,70 m, la parte de centímetros, el 70, eso da que su peso debe ser 70 kilos, ¿no? Claro. Ahora, entre el varón y la mujer, la diferencia es 1 o 2 kilos, no es mayor, ¿ya? Entonces, el promedio debería ser, ¿cuánto es su peso normal? 70 kilos. Pero ahora, el paciente lo ves que está en sobrepeso, y el paciente ahora lo llevas a la balanza, y por ejemplo, el paciente tiene 90 kilos en la balanza, 90 kilos. Entonces, 70 kilos es lo normal, ya. El 20% de 70, si sacamos matemáticas, 2 por 7, 14. Ya, cuando lo veamos. O sea, cuando tiene más de 14 kilos de sobrepeso, ya es obeso. Entonces, si su peso normal es 70 kilos, y ahora el 20% sería 14 kilos, 70 más 14, 84. Entonces, nuestro paciente de 84 kilos en adelante ya es obeso. Y la obesidad es una enfermedad actualmente. No es que está en sobrepeso, sino ya es una enfermedad propiamente, ¿no? Y se comporta como un factor de riesgo para muchas otras enfermedades. Por ejemplo, todo obeso, eso ya estudiamos, puede terminar en diabetes. Todo obeso puede terminar en hipertensión arterial. Todo obeso puede ir con colesterol alto, ¿ve? Y se complica. Todos los problemas cardiovasculares. Y así sigue la lista de enfermedades, ¿no? Entonces, a esto se llama enfermedad metabólica. Obviamente, ahora, ¿por qué la persona llegó a esa obesidad? Ya, obviamente porque existe un desbalance entre lo que él ingiere y lo que él gasta, ¿no? Porque lo que ingerimos, ¿ya? Lo que ingerimos, desde el punto de vista de calorías, carbohidratos, todo esto, esa energía invertimos, digamos, en los trabajos, bueno, tantas cosas que hacemos en el día, y debe haber un balance, ¿no? Pero si lo que ingerimos es mucho mayor, por eso a veces detrás de la obesidad, pues el paciente es como un adicto a la comida a veces, ¿no? Por una serie de razones, factores, y termina en la obesidad, ¿no? Y a veces no hace actividad física y bueno, o también a veces es familiar ya la obesidad genética, ¿no? Como dijo la doctora, multifactorial, la depresión también, el estrés, todo juega un rol ahí, ¿ves? Que se complica.
Y entonces la obesidad es propiamente un desorden, una enfermedad y nos va a conllevar a otras patologías, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí? Sobre diabetes, lo que hemos comentado, colesterol alto, obesidad. ¿Aló? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? Sí, doctor, una pregunta. ¿Aló? Doctor. Adelante, doctora, adelante. Te escuchamos. Sí, La escuchamos. Doctor, el colesterol, ¿en qué nos afecta la visión? Ya. El colesterol, dijimos, claro que no lo hace directamente, ¿no? No, el efecto no es directo, sino el colesterol es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La más común, la hipertensión arterial. ¿Ve? Entonces, colesterol alto que produce hipertensión arterial. Y cuando ahora el paciente tiene hipertensión arterial, eso sí, directamente los vasos en retina, se rompen los vasos si hay hemorragias en retina, o puede obstruirse ciertos vasos en la retina y hay áreas de infarto, y da una serie de complicaciones. Lo vamos a ver más adelante esto, más adelante lo vamos a ver. O sea, ve, no es directo, ¿no? El mismo, sino a través de la hipertensión arterial puede afectar la visión, así es. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, comentario? ¿Aló? ¿Aló? Sobre lo que hemos comentado. Doctor, buenas noches. En caso de lo que es de la obesidad, Adelante, doctora. Diga. Lo que es en los niños. Muy bien, muy buena pregunta, buena pregunta. Ya, vamos a ampliar un poco esto. En estos últimos años, no solo estamos viendo la obesidad en el adulto, ¿no? Sino también en los niños, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y a veces mucho juega ahí, a veces la ignorancia de los padres, ¿no? La ignorancia de los padres. Claro, obvio, ¿no? El concepto general es todo papá, toda mamá, bueno, pues ama a sus niños y queremos alimentarlos de lo mejor para que los niños crezcan fuertes, sanos, saludables, ¿no? Correcto eso. Pero ahí a veces por la ignorancia, el desconocimiento, los padres no lo alimentan saludablemente al niño. Y ahí es donde eleva a veces los carbohidratos, ¿no? Las grasas se eleva, o a veces hay niños también, a veces que es bien difícil esto con los niños, ¿no? Los niños tienen a veces preferencias, ¿no? El niño dice, mami, no me gusta esto, no me gusta, mami, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y los niños no quieren comer, y es bien una etapa muy difícil, la primera infancia, ¿no? Segunda infancia. Entonces, ¿qué hace el padre, la madre? Dice, pero ¿cómo no va a comer? ¿Y ahora? Y va al pediatra, doctor, dale el jarabe para que le mejore el apetito y esto, ¿no? Pero nada. Y el niño a veces, ¿no? Claro, muchas veces el amor de los padres es tan grande, el niño observa esto, dice el niño a veces, él pide su preferencia, ya, fríanme esto, fríame el otro, prepárame. Un paciente me comentaba, decía, doctor, nosotros mismos padres le hemos mal enseñado a nuestro pequeño, decía, ese niñito desde pequeño, desde creo que 3 añitos, ya el niño tenía como 8 años, todos los días hot dog en desayuno con huevos y mucha grasa, un desayuno lleno de mucha grasa y todo, y una alimentación no saludable, y a veces los padres por el amor, pero ya pues hay que enseñar a los padres, ¿no? Y ya, le dan, le brindan y todo eso, entonces al final el niño termina en obesidad, ¿no? Ahora, cuando la obesidad viene ya de la infancia, es más complicado a veces esto para resolverla. Si en un adulto de pronto el paciente empieza la obesidad, todavía es más fácil regresar al estado normal, porque si él toma conciencia, ahora hace la dieta, saludablemente se alimenta, la actividad física, él ya va a regresar al estado normal. En cambio, en el niño, si la obesidad viene de la niñez, es más complicado, es más difícil. Y a veces no se logra revertir esto. Y hemos dicho, y la obesidad es un factor de riesgo, entonces, niños obesos, la obesidad lleva a diabetes. Por eso vemos también hay niños la diabetes infantil. Miren,
¿ve? Y niños también, por ejemplo, comienzan con obesidad, la obesidad afecta al aparato cardiovascular, y ahora él está jovencito, está estudiando una carrera, y a veces escuchamos muerte súbita. Wow, todos nos quedamos sorprendidos. ¿Pero qué pasó con el gordito? ¿Qué pasó? Dice que estaba en la clase, dice que estaba esto, y ya, ahí quedó, muerte súbita. Es eso, ¿no? Por eso siempre, la prevención es esta, ¿no? Nosotros todos los profesionales de la salud, muy cuidadosos con el peso. Toda persona que ya lo vemos que está ¿no? empezando el sobrepeso, enseñar la prevención primaria, esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, también otro punto es que en nuestro país, por ejemplo, y qué bueno, ¿no? Se promociona la comida peruana al mundo entero y qué bueno, estamos bendecidos con todos los menús que tenemos. Pero está bien, pero tenemos que considerar el aspecto nutricional, ¿ve? Ahora, algunos chefs, recuerdo a Gastón mismo, una vez lo escuché, ¿no? A Gastón una vez le hicieron una entrevista y Gastón dijo, sí, el sabor, el gusto, el placer de la comida, él lo dijo así, como que no se lleva, dijo él, ¿ve? No se lleva con la nutrición, dijo. A veces, ¿ve? Pero no debería ser eso, ¿no? Está bien disfrutar nuestra comida, pero también que sea saludable, ¿no? Bueno, claro, ahora a veces, pues, y la verdad es también que hay, por ejemplo, el pollo a la brasa es nuestro plato peruano. Bueno, yo creo que en alto porcentaje de la población, bueno, apetece y está bien, pero que sea eventual, ¿no? De eso se trata, ¿ves? Que sea, o sea, sabiamente eventual, no que sea continuo, ¿no? Porque en la continuidad ahí viene el desajuste, ¿no? Ya, muy bien. A ver, ¿alguien una pregunta, comentario sobre todo esto? Aló, aló. Preguntas, comentarios sobre esto que hemos avanzado. Colesterol, obesidad, sobre todo lo que hemos mencionado. ¿Aló? ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? ¿Está claro todo? ¿Aló? Doctor, en caso de los niños también ocasiona lo que es el colesterol alto. Sí, también, sobre todo, a veces en niños, por ejemplo, cuando viene ya de familia, cuando es hereditario, niños también tienen colesterol alto, así es. Entonces, si vemos en una familia los padres tienen colesterol, le aconsejamos también a los niños, hay que hacerle la prueba de colesterol, glucosa, todo. Sí, correcto, doctora, sí. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Preguntas? Profesor, ¿Aló? pues, la obesidad es hereditario. Escuchamos. La obesidad, Adelante. bueno, la obesidad es hereditaria, también puede ser. La obesidad. Sí, tiene un componente actualmente. Sí, la obesidad a componente se ha estudiado, hay una serie de alteraciones en el genoma, ciertos cromosomas, ¿no? Así es, sí, doctora, sí. Gracias. Pero ahí por eso, ¿no? Porque vamos a suponer ya, vamos a suponer que ustedes, por ejemplo, están atendiendo a una pareja, recién casados, por ejemplo, ya. Y ahora, pues bueno, recién se han casado, están disfrutando su luna de miel, comen todo lo que les... entendemos todo eso, ¿no? Que somos seres humanos y bueno, ya. Pero ahora, un día vienen a su control visual donde ustedes, y obviamente, ¿no? Quizás la señora está gestando. Ahí tienes que hacer prevención primaria. Entonces dirás, bueno, lo felicitamos, primeramente que bien por su bebé, esperamos que sea saludable. Y ahí le hablarás que existe obesidad infantil en niños. Entonces, ¿cómo se previene eso? Alimentándolos saludablemente. Entonces ellos tienen que ser instruidos cómo alimentar a los niños, a los pequeños, cómo alimentar, ¿no? Y también llevándolo a su control, obviamente, ¿no? A oftalmología, como dijimos, cada año, al optometrista, pediatra también cada año, y a su pediatra general también, ¿no? Y en el momento que un poco que el peso ya empieza a elevarse, o el colesterol empieza a elevarse, ya se detectó inmediatamente controlarlo. Porque eso, ¿por qué? Porque eso, cuando el niño desarrolla, si eso no se controla, va a traer pues, repercusiones, ¿no? Complicaciones, así es. ¿Alguien más? A ver, otra pregunta, Profesor, comentario. una ¿Aló? consulta. Con el tema de la Escuchamos, doctora, adelante. Con el tema de la obesidad, ¿tiene mucho en relación también para aquellas personas que sufren de hipotiroidismo?
porque el hipotiroidismo tiende a engordar. Muy bien, doctora, así es. Entonces, Sí, son de efectivamente. Gracias, doctora, por su aporte. Okay. Sí, sí, gracias. Gracias por el aporte de la doctora. Ya, los felicito. Sí, le escucho, sí. La tiroides es una glándula que está aquí en la región anterior del cuello. Con la tiroides tenemos dos grandes problemas. Uno se llama hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, más bien la persona adelgaza. Cada vez lo ve usted más delgado esa persona, más nerviosa, así como los niños hiperkinéticos, así, no están tranquilos, nerviosos, y ese es el hipertiroidismo. Es una enfermedad de la tiroides. Pero lo opuesto se llama hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, la glándula tiroides produce mucha hormona. En el hipotiroidismo, más bien, la producción de hormona está disminuida, es baja la producción. Y como la hormona tiroidea tiene que ver con el metabolismo, ahí es donde cuando le falta hormona tiroidea, entonces el peso empieza a elevarse. El colesterol empieza a elevarse y todos los problemas, así es. Una de las causas entonces de obesidad es el hipotiroidismo, sí, tiene que ver. Entonces, por eso a una persona que es obesa, cuando llega al hospital, le hacemos toda la historia clínica y le hacemos pruebas de función tiroidea, se llama, y ahí lo detectamos, ¿no? O con la historia clínica, ¿no? Lo detectamos si tiene o no. Y ahora, si tiene hipotiroidismo, para eso hay que ver la causa, el por qué, y hay tratamiento. Como le falta hormona tiroidea, le damos hormona tiroidea. Y cuando le damos ya la hormona tiroidea se normaliza, ya la obesidad empieza a bajar, ya todo se resuelve, se normaliza. Así es, pero hay que detectarlo, ¿no? Claro. Muy bien, doctora. Mira, ¿alguien más? ¿Un comentario, pregunta sobre lo que hemos comentado esto de enfermedades metabólicas? ¿Alguien? Muy bien, entonces avanzamos, a ver, vamos a ir avanzando. Está claro entonces todos, ¿no? Ya, muy bien. Número 1, entonces, primer grupo de enfermedades metabólicas. Muy bien, ya hemos revisado algunos puntos. Número 2, aparte 2. Enfermedades, anoten, enfermedades vasculares. Título ponga, enfermedades vasculares. Las enfermedades vasculares, como su nombre indica, o sea, hay un compromiso de los vasos sanguíneos, tanto arterias, venas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el ejemplo ahí? El ejemplo clásico, la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces acá tenemos la hipertensión arterial. Es típico de una enfermedad vascular, ¿ya? Bueno, creo que lo mencionamos en otra clase, o ahorita vamos a apreciar algunos conceptos. Número 1, en hipertensión arterial, la causa básica. Hasta ahora, doctores, hasta este momento, no conocemos en el mundo entero la causa básica. Se dice que la etiología, la causa básica, el 90-95% de casos es desconocida. No sabemos. Miren, eso a veces, pero a veces el paciente no le es fácil entenderlo, ¿no? Nosotros sí, claro, estamos estudiándolo, aprendiéndolo, ¿no? Pero para los pacientes es un poco complejo entender esto. Entonces, no sabemos la causa básica. ¿Por qué? Como dijo muchos de ustedes dijeron, porque para que la presión arterial, ¿no?, esté normal, intervienen una serie de factores. Tanto la alimentación, la genética, y mucho tiene que ver el estrés. El estrés tiene que ver el colesterol. Y por eso existe lo que se llama factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Eso sí lo revisamos, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran esos factores de riesgo cardiovascular? O sea, que el paciente puede tener hipertensión. Era una lista que hicimos, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Dijimos obesidad, ¿recuerdan? Colesterol alto, diabetes, sedentarismo, o sea, una persona que todo el día está como sentada, algo así, laborando, no camina, no se moviliza. Estrés, también vimos mucho café, ¿no? Exceso de café. Tabaquismo, vimos mucho fuman. Alcoholismo, ves mucho alcohol. La herencia también, mire, ves cuántos factores de riesgo. Entonces, cuando una persona tiene factores de riesgo, ahí tenemos que detectar
el problema de la hipertensión. Muy bien, esta es la etiología entonces. Desconocida, 90-95% de casos no sabemos. Si no sabemos la etiología, no la vamos a curar. Por eso no existe un medicamento que yo le doy y ya está curado, nunca más se va a elevar la presión, eso no existe. Entonces el tratamiento, por eso es de por vida. El tratamiento es toda su vida, el paciente tiene que tomar los medicamentos para bajar la presión, o sea, lo controlamos con eso la hipertensión arterial. Muy bien, ahora, clínica. En la clínica tenemos otro gran problema en la hipertensión arterial. Se dice que el 90-95% de casos, doctores, es asintomático. Mire, este es un problema serio. 90-95% de casos, anótalo en tu cuaderno, de pacientes que tienen hipertensión arterial son asintomáticos. Fíjense, ve. O sea, ¿cuántos tienen síntomas? Solamente de un 5 a 10%. O sea, la mayoría no tiene síntomas y tienen ya la presión alta. Por eso es que cuando nosotros hacemos la historia, lo examinamos y al final tomamos la presión, le detectamos la presión alta y le comunicamos ahora al paciente, le decimos, señor, señora, usted tiene presión alta, mire cómo está. El paciente se queda asombrado. El paciente nos mira asombrado y dice, ¿presión yo? Pero doctor, a mí no me duele la cabeza, no, yo no tengo nada, yo soy sano. Mire, ve, les cuesta creerlo. Entonces, obviamente le diremos que él va a ir al hospital, le van a reevaluar, y ahí recién se convencen, ¿no? Y no hay ni un síntoma, fíjense, ve. Entonces, ¿cuántos pacientes? Se dice ahí como 3 millones de hipertensos en nuestro país. Más o menos 1.200.000 están registrados. Y todo el resto, mire, ¿ves? Son pacientes hipertensos que están ahí deambulando, yendo a todos los centros de atención de salud. Pero ¿por qué no se les detecta? Ahí está, ¿ve? ¿Por qué no se hace diagnóstico precoz? Porque no se toma la presión arterial. Y eso lo aprendimos, ¿no? En las primeras semanas aprendimos esto, que a todo paciente, a todos le vamos a tomar la presión arterial. Y ahí no se nos escapa. Si un paciente tiene presión alta, ahí lo detectamos. ¿Ve? Entonces, esto, ¿no? Entonces, ahora, el diagnóstico es tomando la presión arterial. Ahora, acá también es importante esto, doctores, a entender esto en cuanto a la hipertensión. Una sola toma de presión arterial, escuchen esto, una sola toma de presión arterial y que puede estar alta, no hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente ha venido hoy día a la consulta y el paciente a lo mejor hoy día en la mañana tuvo alguna circunstancia, algún conflicto familiar, o tiene una mala noticia. Cosas suceden en la vida diaria, ¿no? De las personas, y obviamente estamos preocupados, quizá desesperados, estresados, y cuando estamos en esa tensión nerviosa, la presión arterial empieza a elevarse. Es como un mecanismo de defensa, se eleva la presión arterial. Y ahora le tomamos la presión y está alta. Entonces, una sola toma no hace el diagnóstico. Pero ¿qué hacen? Pero en cuanto ya le tomamos y está alta, ya lo detectamos. Pero ahora hacemos esto, le decimos al paciente, le damos una orden para que le tomen la presión arterial mínimo 3 veces al día, pero que le tome un profesional. Número 1, en las mañanas, al despertarse, cuando se levanta. Número 2, que sea mediodía, media tarde y en la noche también. Pero un profesional, un médico, una enfermera que le tome la presión arterial, que se vaya al centro de salud, a un policlínico, no sé, bueno, ya, eso es libre, ¿no? Pero un profesional que le tome. 3 veces, y el paciente lo va anotando, todos los días lo va anotando. Y en una semana el paciente trae todos los resultados. ¿Y qué vamos a observar nosotros ahí de los 7 días? Vamos a sacar el promedio de cómo están las presiones, cómo está fluctuando, cómo está oscilando la presión. Si la presión en promedio casi todos los días está alta, bueno, ya definitivamente es el diagnóstico hipertensión arterial. Pero puede ser, por ejemplo, que este paciente que en este momento tiene presión alta, pero quizás mañana, pasado mañana, ya la presión se normalice y todos los demás días está normal.
¿Ve? Entonces diremos, bueno, no, en realidad no fue hipertensión, sino fue la reacción emocional que él tuvo, ¿no? Ante ese conflicto, alguna mala noticia, etcétera. Eso fue. Pero cuando el paciente tiene ya presión alta, eso se mantiene, se sostiene. Todos los días la presión está alta, todos los días. Y eso es lo que hace, eso se llama mapeo. Hacemos un mapeo de la presión arterial. Así hacemos el diagnóstico, pero pero ¿dónde empieza la detección? Cuando le tomamos la presión en el consultorio. Ahí empieza, ¿no? Por eso es importante. Muy bien. Bueno, ¿qué complicaciones tiene la hipertensión arterial? ¿Por qué es importante conocerla? Porque la hipertensión arterial va a producir, número 1, retinopatía hipertensiva. Ya, escriban eso. Retinopatía hipertensiva. O sea, va a dañar la retina. Y si se daña la retina, uy, y ahora estamos en serios problemas, ¿ve? Entonces va a comprometer la salud visual ocular. Número 2, puede dañar el nervio óptico. Del nervio óptico puede dañar, el nervio óptico. Si daña el nervio óptico, generalmente eso es cuando la presión se eleva a 180, 200, ¿no? Se eleva, ahí daña, compromete el nervio óptico, y la visión totalmente borrosa se pone. Número 3, daña la coroides. Bueno, con profesor Navarro están aprendiendo de que la coroides es la capa media del globo ocular y, bueno, tiene tejido conectivo y tiene muchos vasos sanguíneos, ¿no? ¿Y para qué está fluyendo esa sangre en la coroides? Para nutrir la retina, ¿ve? Nutrir la retina. Entonces, si la coroides ahora se daña por la presión, grandes hemorragias, infartos, entonces la retina va a ser afectada, ¿ve? Ya ven la importancia. Aparte, ya, eso es en cuanto al compromiso ocular. También puede producir hemorragia subconjuntival, ¿no? Debajo de la conjuntiva produce un sangrado cuando la presión se eleva, se rompe el vaso y un sangrado. Pero bueno, ya, esa es la parte ocular visual. Pero ahora a nivel del cerebro, eso sí es muy grave. La hipertensión arterial a nivel del cerebro produce lo que se llama, escriban, accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. Ya, es lo que le llaman muchas veces en la vida diaria, el término común, mucha gente usa el famoso derrame cerebral, ¿no? Quizás ustedes también han escuchado, ¿no? Dice, el señor, ¿te acuerdas el vecino, el señor? ¿Y qué pasó? Se murió, están en velorio. ¿Pero por qué? Dice que le ha dado un derrame cerebral. Tenía presión alta. Ah, bueno, uy. ¿Ve? El nombre técnico en medicina le llamamos accidente cerebrovascular. ¿Qué significa esto? Que la alta presión puede romper, ¿no? Ya, puede romper una arteria en el cerebro y cuando rompe una arteria en el cerebro, la presión alta, se produce un sangrado masivo, una hemorragia cerebral, así se llama, un coágulo enorme. Si a ese paciente en ese momento que se produce la hemorragia cerebral, no lo operamos, se va a morir el paciente, porque el coágulo es enorme y produce, digamos, puede producir paro cardiorrespiratorio y muere el paciente. Pero si por la gracia de Dios estamos cerca a un hospital y la sala de operación está disponible, está el neurocirujano, inmediatamente abrimos el cráneo y sacamos el coágulo y la arteria que está sangrando ya se controla el sangrado, excelente, podríamos salvar al paciente. ¿Ve? Qué grave es esto, mira, ¿ve? Gravísimo. ¿Ve? Pero también hay otra forma que se llama infarto cerebral. El infarto cerebral es cuando un trombo, un émbolo lo obstruye, una arteria por la alta presión en el cerebro de una arteria cerebral y ya no pasa sangre. Cuando ya no fluye sangre, hay un área del cerebro que ya no le llega sangre, entonces esas neuronas se mueren. Y entonces el paciente queda, hemos visto, habéis escuchado, hemipléjico, ¿no? Seguro han escuchado, hemiplegia, en donde queda paralizado un brazo, una pierna, o el paciente ya no habla, no ve, tantas cosas, ¿no? Sucede. Ese es un infarto cerebral. Pero también hay infartos graves donde el paciente se muere. Y lo otro,
la hemorragia cerebral. Esos dos son muy graves, eso se llama accidente cerebrovascular. Número 3, ¿qué otra complicación produce la hipertensión? Produce a nivel del corazón puede producir infarto. Y eso es gravísimo, ustedes han escuchado, la gente se muere con infarto, puede producir infarto. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca puede producir. Número 3, puede producir arritmias. Arritmia significa, el corazón normalmente bombea sangre, recibe sangre y bombea sangre. Entonces, cuando escuchamos con el estetoscopio, bueno, eso vamos a hacer cuando ya de acá a un tiempo, bueno, hagamos prácticas, vayamos a las aulas, ya veremos, ¿no? Nos programaremos, ahí vamos a hacer la práctica. El corazón, así, ¿no? Es un latido, ¿no? Así como tum, tac, tum, tac, tum, tac. Está bombeando sangre. La frecuencia normal es de 60 a 80 por minuto. ¿Se acuerdan que vimos cuando decíamos frecuencia cardíaca y ya? Pero el arritmia es esto, de pronto, tum, tac, de pronto, tac, 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 se acelera, o de pronto se enlentece, tum, deja un silencio, tac, ¿ve? Se enlentece, y en cualquiera de los dos casos, cuando se altera el ritmo, puede haber un paro cardíaco, por eso que es grave las arritmias. Y lo otro también que puede producir a nivel del corazón es la muerte súbita. O sea, qué grave la hipertensión arterial, ¿ve? Aparte del compromiso ocular y visual, puede matar al paciente. Luego, compromete también los riñones. ¿Y qué produce a nivel de los riñones? Produce insuficiencia renal. A nivel del riñón produce insuficiencia renal, es decir, lo enferma todos los riñones y ahora los riñones ya no pueden formar orina, ya no elimina los desechos tóxicos y entonces tenemos que hacerle diálisis al paciente y el problema de la diálisis es el costo, que está entre 100 a 150 dólares cada sesión y tenemos que hacerle por lo menos 3 veces a la semana. Imagínense el presupuesto al mes. Y esa es una complicación grave y muchos se mueren también con esto, ¿no? Entonces, hipertensión arterial es grave, serio, y no sabemos la causa básica, solo los factores de riesgo. Entonces el tratamiento tenemos que controlar los factores de riesgo, controlamos, y luego sí, tenemos medicamentos, sí, para controlar la presión arterial, y hay varios tipos de medicamentos, y entonces le vamos dando uno a uno, y la idea es controlarlo. Si logramos controlar la presión, lo normalizamos, qué bueno, ¿no? Qué bueno, entonces eso ya nos evitará pues las complicaciones a largo plazo, ¿no? Ahora, pero también tenemos que hacerle tomar conciencia al paciente que él tiene que tomar su medicina todos los días. Porque el día que el paciente deja de tomar el medicamento y ese día, por ejemplo, recibe una mala noticia, se estresa, se preocupa, la presión se dispara. Y ahí vienen las complicaciones. Entonces, eso es ya, tenemos que mucha enseñanza al paciente, ¿no? Por eso esa es nuestra labor de nosotros como profesionales de la salud. Estamos para servir al paciente, esa es nuestra primera función. Y tenemos que enseñar mucho esto de prevención, enseñarle. Y bueno, si él no es consciente, es responsable, y ahora nos ayuda, por ejemplo, si es obeso, ahora ya baja de peso, colesterol, baja el colesterol, si es diabético, ya se normalizó el azúcar, la glucosa, si fumaba, ahora ya no fuma, si consumía mucho café, ahora deja el café, o sea, todo eso ya ordenamos y toma todas sus medicinas, excelente, ¿no? Entonces podríamos evitar todas estas complicaciones, ¿no? Pero es bien común la hipertensión arterial y es serio, y como dije, no sabemos la causa básica, 90-95% de casos, y número 2, es asintomática. Ahora, solamente de un 5 a 10% puede haber síntomas en la hipertensión arterial. ¿Cuáles son esos síntomas? Cefalea, dolor de cabeza pulsátil, ¿ya? Dolor de cabeza, número 1, zumbido de oídos, número 2, número 3, visión borrosa. La visión borrosa, ¿cuándo? Cuando ya se daña el nervio óptico, la presión está muy elevada, 180, 200, ahí, eso. Pero solamente ve de 5 a 10 en 100, en cambio 90, 95, asintomáticos.
Y no olvidar esto, que el tratamiento es de por vida, doctores. Toda su vida tiene que tomar el medicamento. Y con eso, ¿no? Si el paciente lo entiende, que bueno, ya logramos entonces, ¿no? Eso. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta sobre esto último que hemos comentado? ¿Aló? Profesor, buenas noches. ¿El estrés también es una causa también de la presión arterial? ¿Escuchamos, doctora? Buenas noches. ¿El estrés también, esto puede elevar la presión arterial? Ya, muy bien, doctora, muy buena pregunta. Bueno, el estrés, todos sabemos lo que es eso, ¿no? Somos seres humanos, estamos en este planeta, y la vida misma el estrés, ¿no? Ahora más aún con esta pandemia, Dios mío, ya. Entonces, el estrés lo que hace es produce un aumento de unas hormonas que se llama adrenalina y noradrenalina en el organismo, y esto es lo que eleva la presión arterial, ¿no? Ahora, lo interesante es esto. Por ejemplo, una persona es hipertensa y ahora él ha tenido mucho estrés. Por ejemplo, habrá un ejemplo práctico, a veces mucha gente que tiene deudas, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos lo que es las deudas, llaman, lo hostilizan, ¿no? Los bancos, la financiera, o sea. Pero el paciente, la familia tomó una decisión, dicen, ¿saben? Vamos a vender, bueno, en fin, ya. Y cerramos ya esa deuda y ya, vamos a descansar tranquilos, ya. Entonces, ¿ve? Él tenía estrés por deudas y ahora la presión se disparó por la presión arterial y él es hipertenso. Pero qué curioso, doctores, miren, ya pagó la deuda, ahora ya no debe haber ese estrés, pero es increíble que la presión todavía sigue elevada. Claro que bajó un poco, pero todavía sigue elevada. Entonces, ¿qué significa esto? Que sí, el estrés es importante, por eso se llama factor de riesgo, o sea, contribuye, pero existe otros factores más que, bueno, eso vamos a tener que identificar en la historia clínica, que están contribuyendo a la que la presión se eleve. Y eso es lo que vemos, ¿no? Por eso no es a veces un solo factor, sino son varios factores, ¿no? Es multifactorial. Pero sí, el estrés es muy común y sobre todo puede agravar la hipertensión arterial, ¿no? El paciente puede ser hipertenso y ahora se sobreestresa y por más que está tomando el medicamento, la presión se dispara. Entonces ya ahí, por eso todo paciente que es hipertenso y tiene un estrés y la presión no se controla, inmediatamente la familia tiene que llevarlo al médico para darle más medicamentos para darle, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? A ver, comentario, preguntas, ¿aló? Profesor, una pregunta. Adelante, doctora, escuchamos. Cuando tenemos a un paciente en consulta que ya sufrió un ACV y esa parte del cerebro se dañó, vemos también que las extremidades superiores e inferiores se ven afectadas, parte de cómo está hablando, y hay un ojo que básicamente también ha sufrido parálisis. ¿A este tipo de pacientes es recomendable hacerle la refracción en óptica o tenemos obligatoriamente que enviarlo con el oftalmólogo? Ya, muy bien. En un paciente hipertenso, y ahora puede tener todas las complicaciones que ha señalado la doctora, también, ¿cuándo es el momento que hacemos la evaluación? Refracción en la práctica, ¿no? Refracción. Es cuando la presión está controlada. Ese es el punto. La presión debe estar controlada. Si le tomas la presión, y la presión, por ejemplo, de este paciente que usted ha indicado, con todas esas características, y la presión, por ejemplo, está en, 160 sobre 110, alta, ¿no? Alta. Pero él dice, ¿está tomando su medicina? Le preguntamos. Él dice, sí, doctora, acabo de tomar mi medicina. Ahí sabe. Entonces, antes de hacer la evaluación, o sea, la refracción, debe ir a su médico y que el médico le reevalúe y que esa presión tenemos que controlarla. Está 160, está alta, en cualquier momento se dispara y llega a 200. Entonces, cuando el paciente ya está bien controlado, ahora, ¿cuándo decimos que un paciente está bien controlado? Por ejemplo, que tenga 130,
Y él era hipertenso, pero ahora está en 130 sobre, por ejemplo, 85, ¿no? Ya, porque lo normal es menor de 120, menor de 80. Si está bien controlado, todo estable el paciente, ya ahí le puedes hacer, le hace normal, le hace los exámenes, la refracción, todo. Pero cuando la presión está alta, tiene que ser reevaluado y primero normalizar. Entonces, algo estamos aprendiendo hasta ahora, ¿no? Que para hacer la refracción, entonces, en otras palabras, mi paciente tiene que estar estable, así es. Su glucosa estable, su presión estable, todo estable. Ahí, ¿ve? Así es, eso es, ¿no? Entonces, pero obviamente, ¿no? En la práctica, nosotros estamos en el consultorio y el paciente llega, pero ¿cómo sé yo que él está estable ahora, ve? Por eso otra vez regresamos, qué importante la historia clínica, y eso es lo que nos va a guiar, ¿no? Pero aún así, a veces con la historia todavía a veces que le mandamos por eso cuánto está la glucosa, colesterol, le tomamos la presión, lo pesamos, todo eso tenemos que evaluar, ¿no? Así es. ¿Alguien más? A ver, otra pregunta, inquietud, comentarios sobre los conceptos que hemos compartido. ¿Aló? Doctor, buenas noches. Adelante, doctora. Doctor, buenas noches. Los medicamentos que toman los hipertensos para controlar la presión no afecta para nada en la refracción. Ya, muy buena pregunta también la doctora, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, hay grupos de medicamentos, ¿ya? Hay grupos de medicamentos, sí, que pueden, digamos, alterar un tanto, ¿no? Digamos, la fisiología visual, sí, pueden alterar. Entonces, eso es ya responsabilidad, por eso, del médico, ¿no? Es responsabilidad de los médicos cuando damos medicamentos, le advertimos al paciente, le decimos, señor, si usted nota esto, nota lo otro, y a veces debemos escribirle en la receta, ¿no? En una indicación, unas hojas, que el paciente aprenda. Pero a veces en la práctica no se da, lamentablemente no. Bueno, ustedes están aprendiendo tantas cosas, están oyendo tantas cosas, y yo sé que ustedes se quedan asombrados en cada clase y dicen, yo he ido a una consulta con el doctor, o yo veo al doctor, y ellos nada de eso hacen, lo que dice el profesor del doctor Campo, ¿no? Dice, qué lamentable realmente, jóvenes, qué lamentable, ¿no? Que nuestra medicina a veces, bueno, tiene muchas razones eso, pero no debería ser así, ¿no? Entonces la medicina pues es una profesión de alto honor, ¿no? Donde primero estamos al servicio del paciente y la dedicación, la vocación, ¿no? Pero en la práctica a veces no veo, y como decíamos en otras clases, ni siquiera, imagínense, o sea, llegamos a esos extremos. Entonces sí, es muy importante de cada medicamento que se da al paciente, tenemos que advertirle las complicaciones y todo esto, y eso es, ¿no? Eso es, así es. ¿Alguien más a ver? ¿Otra pregunta, comentario? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Aló, aló? Doctor, ¿las clases de hoy le puede pasar a Rodolfo? Ya, doctora, claro, a veces no se da al inmediato, ¿no? Porque se está grabando, o sea, esta clase está grabándose. Y esta clase grabada se va en la plataforma del instituto, ahí está, digamos, disponible. Ahí va a estar disponible. Entonces, ustedes, como repaso, por ejemplo, ¿no? A veces hay una serie de conceptos, todo esto estamos aprendiendo, ustedes pueden la opción para repasar, sí. En la plataforma va a estar, en estos días ya lo van a subir, a veces varía eso, ¿no? El tiempo en que lo suben, pero cada clase se graba, sí, va a estar en la plataforma, doctora, del instituto.